Bueno, vamos a empezar con un poquito con el tema de las transformadas de Fourier. Con este script vamos a ver un poco de dónde viene, de dónde vamos a dar la conexión de la serie de Fourier con la transformada. Les voy a compartirles acá. El script es una de los que hemos visto. Es de una síntesis de una serie de Fourier para una función rectangular, de impulsos rectangulares. Eh, En esta imagen está la función en el tiempo convergiendo. Ahí se ven los impulsos. Y esta de acá es la representación del espectro de coeficientes, los armónicos. Esta función tiene aquí, es un impulso que dura medio segundo en uno, medio segundo en cero, medio segundo en uno, medio en cero. Tiene un segundo de periodo. Son estos dos datos que están acá. Es un script que podemos ajustar. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro y solo cambio el periodo 2 segundos? Mantengo el tiempo en uno, que es medio segundo, y hago el periodo 2. Y vemos el script y las dos imágenes, la síntesis. ¿Ok? Entonces ahí se ven, los impulsos se separan en el tiempo. Y lo que interesa ver también es qué pasa con el espectro de armónicos. En el primer caso, como el periodo era un segundo, la frecuencia fundamental era 2pi radianes. Entonces la secuencia de armónicos era 2pi, 4pi, 6pi, 8pi radianes. Ahora, como tenemos un periodo que es 2 segundos, ya la secuencia de armónicos no es 2pi, 4pi, sino es pi, el principal, 2pi, 3pi, 4pi. Entonces, de alguna forma es como que ahora tenemos una densidad de armónicos mayor. El armónico principal es de menor frecuencia y los siguientes armónicos están más pegaditos a ellos. Eso es lo que se observa en la gráfica del lado derecho. Lo mismo entonces es un efecto que se continuaría si yo ahora hago un periodo de 4. Las pulsitos estos rectangulares se separan más, se mantiene el medio segundo del uno y se separan las, digamos, copias o los siguientes pulsos. Y en el lado derecho vemos cómo la densidad de espectros aumenta y ahora es pi medios, pi, 3 pi medios. Y este efecto, digamos, lo podemos seguir observando. Vamos a hacerle un par de casos más. Ven que ahí ya vemos como el periodo es de 8 segundos, solo se ven 3 ciclos, se separan más en el tiempo y al lado derecho aumenta la densidad. El primer armónico es una frecuencia bajita y el segundo es el doble de ese, entonces está muy pegadito y así es la densidad en el eje. De hecho, la idea es que ahora el eje X está dibujado como si fuera frecuencia, no como si fuera K entero, sino que está posicionado, digamos, si yo vengo aquí y agarro este armónico, este valor 3.2201 es la frecuencia de ese armónico, no es el número K, si es el octavo armónico, el noveno, sino es la frecuencia de él. Y una más, si hago el periodo 16 y vemos la síntesis,
Y ahora solo es una, un impulso porque los otros ya no caben en la ventana va de -15 a 15. Entonces ahí van convergiendo y al lado derecho, va a salir el espectro. Entonces vamos a ver cuál es la idea acá. Si la función sigo haciendo que el periodo este siga haciéndose más grande, el espectro de frecuencia se va a hacer cada vez más denso. Si yo hago que el periodo tienda a infinito en el tiempo, la del lado derecho, los armónicos van a formar una función de valor real, de variable real. Omega, que sería la frecuencia, sería de valor real, súper denso, infinitamente denso. Pues resulta que eso es lo que vamos a considerar para definir la conversión de serie de Fourier a transformada de Fourier. ¿Qué es o sea, qué es lo que estamos buscando con esto? Ya sabemos si las funciones son periódicas. Las funciones periódicas en el dominio de la frecuencia están contenidas como una colección de armónicos de ciertas frecuencias. Y la serie de Fourier, cuando se hace el análisis, determina cuánto de cada frecuencia está contenido en la señal en el tiempo, la señal en el tiempo que es periódica. Pero nos interesa en el mundo de las funciones en el tiempo, que para nosotros son funciones que van a representar señales, y esas señales son en nuestros sistemas reales luego, y son usualmente eléctricas. Nos interesa también ser capaces de interpretar a las funciones que no son periódicas. Las funciones que no son periódicas las vamos a interpretar como funciones finitas en el tiempo, que existen en un intervalo de tiempo y no se replica esa información. Ese tipo de funciones podríamos asumir o podríamos suponer, más bien la idea, que son funciones de periodo infinito. La información que vemos sí se replica, pero es en un concepto de que en el infinito, donde está su periodo. Y si eso es así, en la frecuencia se tiene que interpretar como una función continua de frecuencia, o sea, que tiene infinitas frecuencias que conforman esa señal. Por ejemplo, ese impulso rectangular, encontrárselo en el tiempo, un impulso que viene, brinca una tensión y baja a cero otra vez. Para que esa señal exista en el tiempo, en el dominio de la frecuencia, tiene que tener una composición de todas las frecuencias posibles, porque el espectro es denso, todas las frecuencias existen, desde cero hasta infinito. Todas tienen información. Esa es la idea. Las señales para nosotros lo que van a manejar es información, eso es lo que representa. En el dominio del tiempo se ve de cierta forma, pero queremos ver también cómo se representa, cómo se analiza o cómo se ve en el dominio de la frecuencia. Porque muchas veces nuestras aplicaciones, nuestros sistemas o la información no es visible o no está implícita en el dominio del tiempo, es en el dominio de la frecuencia donde se interpreta. O el efecto del sistema, porque yo tengo un sistema y tengo una señal de entrada, procesa esa señal y genera una señal de salida. ¿Cómo? ¿Qué hace el sistema? Muchas veces es cambiar o alterar la composición de frecuencia. Por ejemplo, un filtro de frecuencia, un paso bajo, un paso alto, es eso. Tengo una señal de entrada que el circuito o el sistema procesa, genera una respuesta, pero lo que hace es un efecto sobre el espectro de la señal de entrada. Entonces hay muchas cosas que interesan y la transformada de Fourier viene a completar cómo visualizar el dominio de la frecuencia de señales que no son periódicas. Entonces, ese es el contexto, ese es el vínculo que hay. Ahora, como aquí lo estamos planteando, la serie de Fourier va a ser la plataforma. De hecho, la integral que vamos a usar para obtener la función espectral de la transformada de Fourier es solo la misma de la serie, pero con unas adaptaciones. Entonces, al ser casi que la misma, una hermana, cómo se resuelve la integral, los trucos, las ideas, las propiedades de la transformada, todas son
muy parecidas a las de la serie. Entonces, ahí es donde uno manejar bien la serie de Fourier, aplicar la integral de análisis, todas las propiedades, le hace la plataforma muy cómoda para poder trabajar la transformada. Es lo que yo en el momento se los había planteado. Ahora, por ejemplo, aquí uno puede empezar, digamos, casos particulares. Empecemos con un ejemplo para ir planteando estos casos. Correr eso. Déjenme pasar aquí unas imágenes. Ay, que están como pegadas. Cerrar esta y esta. Esta es la señal en el tiempo, x de t. Esto lo que vamos a llamar el espectro. El espectro de magnitud y de fase, porque recuerdan, esto está asociado como lo de los coeficientes, que son números complejos, eran en la serie. Tienen magnitud y tienen ángulo. Aquí también. De hecho, esta función espectro, esta que se ve al lado izquierdo y al lado derecho, su fase, no es más que lo que estábamos viendo en el script anterior, que se vuelve tan denso la colección de armónicos que lo que forma es una función continua. Es eso. Y de hecho, este es el ejemplo de un impulso rectangular. Es justo el anterior. Altura uno, ancho, este creo que es ancho uno, no es un medio. Es igual. Entonces vamos a plantear eso por acá. Ahora, si ustedes ven, pasándonos formulario por acá, cuando uno agarra la transformada, tiene dos tablas. Una tabla de propiedades y una tabla de algunas transformaciones ya conocidas. Si usted tiene esta señal, esta es su espectro. Si usted tiene esta señal, este es el espectro. Aquí está la transformada, que es la que yo le doy la señal de x de t, la señal del tiempo, para encontrar el espectro. El espectro ahora ya no es un c sub k, sino lo vamos a llamar una función usualmente en mayúsculas. Si es de x, x en mayúscula, para que haya una como conexión. Pero en el fondo es una función que va a depender de omega, no de k, sino de la frecuencia en radianes. El j es un adorno que va a ser un poco como confuso entender aquí el por qué lo usamos. Se va a interpretar un poco mejor cuando planteemos la transformada de Laplace. Pero realmente aquí j es solo un adorno en el argumento de las funciones. En el argumento de las funciones, en la definición, ven que es x de j omega. Podría ser x de omega. Omega es la variable, omega es radianes por segundo y es real. Pero luego en la transformada de Laplace vamos a definir a S, ¿lo recuerdan? Que era la variable compleja que se usa en la transformada, en CA se usó en ecuaciones. Y como variable compleja, la parte real se llama sigma y la parte imaginaria va a ser omega, la variable de frecuencia de radianes por segundo. Entonces, como es la parte imaginaria de S, hay como una conexión que se le puede ir haciendo y algunos libros así, autores así lo manejan y en cursos lo planteamos así, que los espectros a nivel de funciones, así como x de j omega, se le pone el j de adorno para que vaya como preparando el escenario de la transformada de Laplace y la conexión con la transformada de Fourier, porque todo está conectado. Si la serie está conectada con la transformada de Fourier, pues Fourier también está conectado con Laplace y Laplace de hecho está conectado con Z. Ahora, esta transformada ven que es una integral que ya no tenemos, a diferencia de la ecuación de análisis, como el uno entre TP. Eso desaparece, ese término. Como se considera que x de t es periódica, de periodo infinito, ahí nace como la idea, o al menos conecta con que la integral de análisis de aquí, de la transformada, es también sobre un periodo, pero el periodo va de menos infinito hasta infinito. Entonces, es como tal, el x de t, y este exponencial es el mismo exponencial o casi el mismo que el de la integral de análisis de la serie. Solo que en la serie era
K omega cero. Omega cero era la frecuencia armónica fundamental y K el número del armónico. Pero ahora, justo como la omega cero tendió hacia cero, K por omega cero converge a omega. Ah, la densidad es tan grande de frecuencias que es una variable continua y ahora la llamamos omega. Resolver esa integral nos da los espectros y la integral de abajo es aplicarle la integral a un espectro para encontrar la señal en el tiempo. Por eso se le llama transformada inversa, como el concepto de mapeo inverso, más o menos. Pero al final son integrales. Es casi igual a la integral de la serie de Fourier de análisis. Y si uno analiza, bueno, estos son ejemplos, y si uno analiza propiedades, son muy consistentes la mayoría a las que gobernaban, digamos, el manejo de las series de Fourier. ¿Ok? Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos el impulsillo ese rectangular. Estos ejemplos primeros van a ser calcular el espectro de ellos. Incluso aquí, digo una vez, porque esto yo ya esta parte, al haber pasado por las series, y se puede manejar más rápido. Aquí podemos decir x de t es una función rectangular cuya derivada la puedo definir, igual que que como habíamos definido derivadas en series en el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué tengo? Que es cero. Aquí en medio tengo un delta Dirac que modela esa discontinuidad, luego cero, y aquí un delta Dirac para abajo. Entonces, esto es el tiempo, uno menos uno, uno, y esto sería x', la derivada. Entonces voy a calcular el espectro de x'. Sería por definición una integral de menos infinito, infinito. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos como integración? De un delta Dirac en uno en adelanto menos un delta Dirac en menos uno. ¿Ok? Entonces acá, propiedad de muestreo, hace que entonces tengamos dos integrales y sería e a la menos j. Este delta Dirac se hace infinito en menos uno. Entonces sería menos j omega menos uno. El muestreo sale afuera de integral. O sea, hay que manejar y ver el ejemplo anterior con cuidado para ya aquí ir directo, porque esa es la gracia al final, pero saberlo hacer sin errores. Y aquí el otro delta Dirac es en uno, ahí es donde se hace infinito. Entonces este sí sería la menos j omega por uno. Ajá. Ven que esto se podría simplificar si esto tuviese un 2J aquí como si fuera un sen. Entonces, un 2J y un 2J ahí, eso sería sen de omega por 2J. Ahora, propiedad, porque lo que quiero es el espectro de x de t. Vean, lo así, buscando las propiedades es que funciona casi igual.
Si yo tengo una señal y quiero integrarla para encontrar, o sea, la señal era X', y quiero integrarla para encontrar X de T, tendría que tomar uno entre el espectro que tenía la señal y dividirlo entre J omega y agregar este término cuando corresponda. Sí. O hay otras formas de interpretarlo, véanlo así. Esta señal es la derivada de X, cuyo espectro es esto. Equivale al espectro original por J omega. De hecho, a veces me gusta explicarlo un poco más de esa forma, ¿no? Para entender al inicio. Nosotros tenemos que la derivada de X de T, encontramos que su espectro es ese. O sea, lo calculamos y es sen de omega por 2J. Por la propiedad dice que la derivada de una función, su espectro es igual al espectro de la función por J omega, si es una sola derivada. Entonces esas dos cosas tienen que ser iguales. J omega, X de J omega, que es el espectro original, tiene que ser igual a sen de omega por 2J. Despejando de aquí, yo tendría sen de omega por 2J, J omega, J y J se cancelan. Y ver que sen de omega entre omega es la función sa de omega. Bueno, por, por 2. Ese es el espectro. Y de hecho es lo curioso, o sea, la función que estamos calculando el espectro es real y para. El espectro que andábamos buscando va a calzar con las simetrías que conocíamos. Va a cumplir simetría hermítica y la parte imaginaria va a ser cero. Y de hecho, sa de omega es real. Ahora, cumple simetría hermítica. Simetría hermítica para espectros es que el espectro sea igual en un valor omega al menos omega conjugado. La misma cosa, solo que para la función de espectro, no para la función de coeficientes. Vea que aquí sería ta de omega y aquí tendríamos sen de menos omega entre menos omega conjugado. El menos de sen sale, cancela el menos de acá y el conjugado como lo que está dentro es real, ahí no hay nada J ni nada, la igualdad se cumple. Si esto es cierto, es porque la función es real. Ahora, como es real, más bien tenía que cumplirse la simetría hermítica. Y además, si es real y x de t es par, en este caso, con la propiedad que hay ahí de paridad, vean que si una función es para, o al menos con la inversión, ¿qué sucede? Si yo invierto una señal en el tiempo, el espectro es la inversión de su espectro original, el previo. Entonces quiere decir que si x de t tiene espectro x de j omega, x de menos t es el espectro de x de menos j omega. Esta es la igualdad de simetría para. Ahora, si es real, de aquí es donde tiene que salir que nosotros podemos decir que x de menos j omega es igual a x de j omega conjugado por la simetría hermítica. O sea, aquí ya yo estoy agregándole lo de este lado. Y si yo a una cosa le resto su función conjugada, esto va a dar j dos veces la parte imaginaria de esa función, de la función espectro. Y de aquí es donde concluíamos que eso lo hicimos en clase, que entonces el espectro, la parte imaginaria, tiene que ser cero si se cumplen ambas cosas.
Este espectro es real, la parte imaginaria es cero, pero es por eso, porque la función es para y es real. Ahora, la función sa, incluso nos podemos apoyar acá, así medio rápido. Vean cómo se ve la función sa. Es agarrar sen de x y lo dividir entre x. Tal vez no se nota, voy a hacerle unos ajustes acá, pero es para que sea visible. Sí, así. Los escalé, pero obviamente los valores, los cruces por los ejes no son los reales, pero es visible más la forma. Sa es una función que oscila, eso es en, pero se va haciendo pequeñita hacia cero, por ir dividido entre el argumento. Si no estuviera escalada por el 5, esto aquí sería pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, donde se hacen los ceros de sen, de x, o sea, de omega, en el caso de la función. Ahora, el espectro es una función igual que la de los coeficientes. El espectro es de variable real, pero valor complejo. Entonces, la representación de los espectros, al igual que la representación de los espectros de la serie Fourier, que son los coeficientes, se hace con dos gráficos. Un gráfico para representar la parte real y la parte imaginaria, o el más usual, que es un gráfico para representar la magnitud de la función de espectro y un gráfico para representar la fase de la función de espectro. Ahora, si uno toma esta función SAD, bueno, dos veces SAD, digamos, en cierto sentido, lo vamos a ver acá. ¿Qué pasa si es la magnitud? Aunque son reales, cuando los números reales son negativos, la magnitud es el positivo de ese negativo. Entonces ven que en ese gráfico, al lado izquierdo, en el gráfico ahí al lado izquierdo, en lugar de ser la función SAD hacia abajo, sigue hacia arriba, porque se calcula como el valor absoluto, porque es la magnitud. Ahora, ¿qué pasa con la fase? En estas partes donde la función sa sea negativa, los números del espectro son negativos. Y si son negativos, un número negativo, su fase es pi. Entonces, por eso es que estas partes del espectro, el valor del espectro es negativo, el ángulo es pi. Y donde es positivo, el ángulo es cero, pi. Y así se ve la secuencia de fase. Ujú. Entonces, ese es el primer ejemplo de la secuencia o el espectro de ese impulso rectangular, incluso usando la misma prácticamente propiedad de la derivación. En el fondo, ¿qué era lo que cambiaba antes? Que iba dividido entre j omega sub 0k. Ahora va dividido entre j omega. Ahora, hay un detalle que hay que manejar con cierto cuidado, igual que en las series. En el supuesto que hicimos acá, ven que aquí quedó omega dividiendo el denominador. Acá. De entrada, esto es problemático para omega igual cero. Si es así, toca hacerlo como un caso aparte, como cuando hacíamos en los armónicos, para ver qué sucede y probablemente encontrar la respuesta. Entonces, por ejemplo, si omega es igual a cero, ¿cuál es el valor del espectro en cero? De ahí sería la integral de menos infinito de infinito de x de t e a la menos j cero por t de t, porque aquí es donde va omega y si estoy calculando un caso puntual, frecuencia cero,
hago el cálculo para ese escenario, igual que como con los coeficientes, cuando era la serie de Fourier. Y ven que esto básicamente es el área bajo la curva. Entonces, el área bajo la curva de esta funcioncilla es de un medio a un medio, o sea, de uno de base por uno de altura, vale uno. Mm, hay algo aquí como medio curioso. Vamos a ver esto. Sí cometí un error muy. Ay, vaya error, porque ya es muchos por hoy. Es que esto no es un medio aquí. Este es un medio y aquí es un medio. Entonces, esta función es de acá, no es en un medio y en un medio donde están los deltas Dirac. Aquí va un medio y aquí va un medio. Aquí va un medio y aquí también. Aquí va un medio. Ujú. Luego, aquí un medio, así. Y aquí es donde viene el detalle. Era dicho acá. Es omega medios. Ocupo un medio abajo y un medio arriba para que sea omega medios y omega medios. Entonces es un medio arriba, cancela este 2 y queda esta de omega medios. Ujú. Así. ¿Ah? Ese es hecho. Lo cual teníamos esto. O sea, el espectro en cero es 1. Y teníamos que el espectro nos quedó como la función sen de omega medios entre omega medios, o más conocido como sa de omega medios. Ahora, la función sa, cuando el argumento vale cero, el valor de la función es 1. Recuerdan que lo hicimos en una clase, hay que ver el límite, hay que aplicar el L'Hopital, hay que verlo como sen de x entre x y ver el L'Hopital y eso converge a 1. Entonces, como sa de cero es 1, este caso particular no requiere ponerlo como a trozos, porque digamos, uno podría poner así, que el espectro es 1 si omega es igual a cero, o poner que es A de omega medios, para omega distinto de cero. Pero como sa en cero es 1 también, que eso es muy particular, o sea, la función lo logra, uno no necesita trozos y podríamos decir que el espectro está completamente identificado con solo poner sa de omega medios para todos los omegas. Y ese es el primer ejemplo. Y ahí está la transformada de ese impulso rectangular. Vean que con ese impulso rectangular, aquí tenemos ya el espectro, que el cero es 1 y toda la gráfica. Bueno, primer ejemplito, ya primera introducción a la transformada.
Digamos que un poquitito más que se puede ir así. ¿Sí? Esta es la función aquí en el tiempo. Estos son los espectros completo, el de magnitud y el de fase. A ver, denme un segundito. Ok, muy bien. Esta función es interesante. Ve que aquí yo tengo un escalón, dos escalones. Uno puede, vamos a ver, tal vez si la chata un poquito más, es más fácil. El primer escalón es un UDT que está adelantado un segundo. Entonces, en el tiempo, él se ve así. Y aquí, y el otro escalón es un escalón donde aquí, para interpretar bien qué hay ahí, cómo se interpreta este, es mejor verlo así como sacarle el menos de inversión como un factor común a los argumentos y ver que es un escalón invertido primero, como si fuera primero un U de menos T y luego a T.
le resto -1. Entonces piensen, tienen el escalón, lo invierten, queda como tal, y luego es un retraso de un segundo. Al aplicar eso, esa es la forma más ordenadita y como yo lo explico para que lo entiendan siempre. El escalón se vería así, invertido y después, bueno, y con ya el retraso de un segundo para la derecha. Vean que si usted multiplica ambas funciones, casi siempre da cero. Alguna de ellas es cero. Acá es cero esta y esto de la multiplicación da cero. Pero en esta ventanita, ambas valen uno. Entonces lo que queda es como una ventanita de -1 a 1. Esta función es igual a un 1. Entonces la otra función que es un coseno de pi, que un coseno de pi es un coseno que tiene, vamos a ver, es un coseno que tiene frecuencia, o sea, cada 2 segundos da un ciclo. Entonces, digamos, un coseno normal haría esto, coseno de pi. Ups, ups. Y si a ese coseno de pi le sumo 1, ven que es esta línea de color negro. Ahora, es ese coseno de pi t -1 multiplicado por la ventana, solo queda ese lóbulo de la función coseno. Y así con el offset. De tal cual, eso es solo lo que quería que entendieran, cómo es que es la construcción gráfica de esta función, así como expresión algebraica. Ahora, vamos a plantear el cálculo de la transformada. Viene acá. Sería, ¿ok? Separarlo, esa suma se separan en dos. Ah, detalle importantísimo. Ya no es de infinito a infinito, porque con los UDT, que justo no los estoy colocando ya, solo de -1 a 1. Y fuera de eso es cero función. Y resolvemos integrales. Ya estamos como, digamos, algo acostumbrados desde el trabajo de series. Ven que esto ya da problemas en omega cero, lo mismo, entonces habrá que analizar omega cero por aparte. Este coseno lo mejor es entonces, antes de evaluar la integral, separarlo como un e a la j pi t más igual con la identidad de Euler. Ya esta la podemos incluso evaluar. Aquí todavía no.
Vamos a agrupar estos exponenciales. Mm, sigue, vamos bien. Ven que aquí este exponencial con el menos de afuera vamos preparando. Podemos tomar así uno entre omega, con el menos queda e a la j omega y el j i con un 2 con un 2 acá, reponiendo el 2 sale 100. Entonces ya para ir simplificando una expresión. Y esta de acá, y resolvemos como e a la menos j. Ven que esto ya daría problema en omega pi y en menos pi. 5. Aunque aquí se arregla seguro el cero, pero luego hay que ver. Y ahí, y seguir. Es un asunto de orden y cuidado. Dos a de omega. Aquí de alguna forma, con el menos y el 2j está ahí, entonces queda nada más. Y, y acá también, la resta de los, tiene que quedar al revés con el menos y el 2j, entonces queda como, interesante.
Hay que analizar un poquito quizás mejor lo de los espectros de esos dos casos. Por ejemplo, ¿qué pasa con x de cero pero calculando? Sería la integral de -1 a 1 de 1 más coseno de pi e a la menos j 0t de t. Entonces sería la integral de -1 a 1 de 1 de t. Vamos a ver. A veces es mejor porque mi memoria se me hace un colocho a veces. La integral de cos creo que es menos c. No es c solito. El detalle de estos es que sí, esto va a ser 2 t igual a 2 más sen de pi menos sen de pi. Pero el sen en pi es 0 y el sen de menos pi también. Entonces este espectro da 2. Y creo que sí, de hecho, las funciones, vean que sa de 0 va a ser 0, 1. 2 por 1, 2. Si omega es 0 es sa de menos pi, como es un sen de pi arriba, eso da 0 y el otro también. Entonces, frecuencia 0 calza bien. De hecho, casi estoy 99,99999 convencido que no hay que calcular las frecuencias más menos pi, pero podríamos hacer el caso, pues. ¿Qué pasa si es pi? Habría que una paginita aparte, dice aquí. ¿Sí? Ujú.
Esto sería -1. Esto va a ser esto da 1. Esto es 1 -1. Esto también da 0. Entonces da 1. Y por simetría hermítica, el E de menos JPi tiene que ser igual al E de JPi conjugado. Y el 1 conjugado teta 1. Que en el espectro que tenemos acá, esta respuesta final, ¿no? Esta. Si de aquí uno evalúa omega cero, ya lo hicimos y da 2. Si evalúa uno frecuencia pi, el SA en pi, como C en arriba, el primer SA va a dar 0. El segundo SA sería pi menos pi da 0, sen de 0 vale 1. Y el otro es SA de 2pi y sen de 2pi vale 0, entonces da 1. Calza bien. Entonces, esta expresión completa solita tiene toda la información sí, requerida para expresar, digamos, el espectro completo de el X de T. Hagamos un poquito la gráfica hasta que me chivo. Bueno, hay que verlo como en un desmos para que haga la construcción. Ahí mira, esta imagen en desmos es un 2 sen de X entre X más un sen de X menos pi entre X menos pi. De hecho, se pueden graficar por aparte, se ven muchos. De hecho, en este es en el SAN normalito, dos veces, entonces va por dos. Este es el SAN uno pero está desplazado a pi. Entonces, es como agarrar este y desplazarlo aquí donde está pi, su máximo. Y como no está multiplicado por 2 es la mitad. El otro es igual, pero con adelanto. Y cuando se suman, se ve así. Si hay aquí, digamos, unos lobulitos, uno, digamos, si quisiera como exagerarlos para que sean más visibles, eso sería como hacerle un zoom a la fuerza, tal vez como por 10. ¿Sí?
y ahí van. Pero bueno, aquí se ve. Entonces, digamos, hay igual unas partes donde estos lobulitos son negativos, otros donde son positivos. Si uno grafica la magnitud, se ve positiva toda. Es como esta curva acá se tiene que ver para arriba, que es lo que se ve aquí, este lobulito. Y donde él era negativo, en este intervalo de frecuencias, el ángulo de fase tiene que ser pi. Donde sea positivo el espectro, el ángulo de fase es cero. Entonces, todos estos acá son fases que quiere espectro negativo. Esto calza un poco parecido al ejemplo anterior porque ven que la señal en el tiempo es par y real. Entonces, el espectro no tiene parte imaginaria, solo tiene parte real. Pero aunque tenga solo parte real, puede ser positiva o negativa. Entonces, el espectro de fase puede tener ángulo de cero o pi. Es la parte bonita de este asunto. Ahora, mm, ¿qué más? Ese es el ejemplo. Es un caso de, ok, resolver la integral. Voy a observar este otro. Ok, bueno, no, ya con eso damos una intro, ya tenemos un poquito para irlo haciendo como no tan videos tan extensos. Vamos a dejarlo acá y seguimos en otro.